Amigos, estamos en un lugar extraordinario y le doy las gracias a Quique Antún por recibirnos en este pequeño paraíso. Gracias por abrirnos la puerta de lo que es tu oasis, como me lo dijiste fuera de cámara. Sí. Gracias a ti, Elianta, y a ustedes por permitirme llegar a la audiencia que tienen ustedes y por hacer esto de una manera tan agradable, porque es un lugar donde me siento muy cómodo. Y la idea es eso, la idea es que se sienta cómodo y además poder conectar con la historia, porque mucha gente ve al político con una trayectoria de muchísimos años, pero pocos conocen a veces el camino que se recorre. Y Quique Antún es un hombre de San Pedro de Macorís. Sí, nací allá. Naciste allá. ¿Cuánto tiempo duraste allá? Tenía 14 años. No, bueno, salí antes, volví, pero realmente me crié allá hasta los 14 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste de San Pedro? ¿Por qué salimos? No, mire, lo que pasó fue que en el año 61 nosotros salimos, o sea, mi papá se fue en el 37 a Estados Unidos. Okay. Y volvió, ¿verdad? Hizo unos negocios, sus hermanos, es una historia larga. Y o sea, estaban radicados en San Pedro de Macorís. Entonces, en el 61, nosotros nos fuimos a Nueva York, creo que un mes, le estaba preguntando a mi mamá en estos días, y no lo recordaba ella, creo que un mes y medio antes de que algunos dicen ajusticiaran, otros decimos asesinaran a Trujillo. Y mi papá era compadre de Trujillo, pero era compadre y hermano de dos de los que participaron en el complot también. Y como un mes y medio antes hubo algún incidente en una fiesta que había en el Casino de Puerto Rico, en La Romana, y a mi papá le desarmaron, le quitaron el arma. Mi papá vino de uno de sus compadres y decidió irse con los 4 hijos para Estados Unidos. Nos fuimos antes de matar a Trujillo, antes de que lo mataran. Entonces nos pasamos como año y medio, 2 años allá. Quique desde muy joven, inclusive cuando mi papá y mi tío viajaban, él a los 6, 7, 8 años le servía de traductor, haciendo traducciones de negocios en Nueva York. ¿Se fueron temiendo? No, mi papá se fue, sí, porque temiendo por su vida. Veía que había algo. Él agradeció siempre a sus compadres que no le dijeran nada, porque mi papá era compadre de Trujillo también. O sea, Trujillo era mi padrino, cargado. Yo tengo la foto con Trujillo cargado. No es que estoy orgulloso, pero tampoco reniego de lo que fue y de lo que ha sido. Después, cuando la revolución, también salimos de San Pedro de Macorís. Mi papá era un íntimo amigo del presidente Balaguer desde el año 50 y algo. Y mi papá fue de los fundadores del Partido Reformista. Y cuando gana el presidente Balaguer, mi papá nos trae de Miami. Y en lugar de ir, nos vamos a San Pedro. Cuando se ganan las elecciones, el presidente Balaguer le pide que vaya a una posición. No está al servicio de ningún interés que no sea el interés del país. Abandona los negocios por mala suerte, que creo no debieron abandonarlo porque el Antún Hermano era una de las compañías más grandes que había en este país en ese momento, de fábrica de camisas, fábrica de calzoncillos, empezaron con una fábrica de chalina, como le decían antes, y gorras. Vino a colaborar con el presidente Balaguer y ahí la empresa empezó a disminuir a niveles de que después los hermanos no siguieron en eso. El país empezó a cambiar, empezaron a producir mucho contrabando. Ellos no estaban acostumbrados a eso porque cuando Trujillo aquí no había ese tipo de negocios. O sea, Trujillo era el control de todo, pero no había esa corrupción. La corrupción era de Trujillo. O sea, Trujillo era el dueño de todo, de los negocios. Pero, incluyendo la corrupción en ese momento. Pero una corrupción, ¿cómo yo te puedo decir? Era otro tipo de sociedad. Era otro tipo, donde él era el dictador y el dueño. Él administraba esto, pero lo administraba con eficiencia. Eso tiene su pro y su contra, porque no había democracia realmente. República Dominicana. Nos comprometemos ante ustedes y la memoria de nuestros patricios a levantar la bandera de la seguridad ciudadana, de la defensa de nuestra soberanía y de una nación en que todos los dominicanos y dominicanas tengamos la oportunidad de vivir sin sobresaltos. Cuando uno tiene vocación de servicio y de servirle, la mejor manera, hay gente que dice la política, pero una vez mi papá me dijo, mira, la política es un sacerdocio, me dijo mi papá.
pero no te pierdas también que es una especie de negocio. Ahora, no convierta el sacerdocio en negocio, ni el negocio en sacerdocio. Entonces tiene que hacer un equilibrio entre el sacerdocio y el negocio. Entonces, yo creo que a pesar de lo que mucha gente puede pensar, que no me importa en esa parte, yo creo que lo he ejercido como un sacerdocio y eso me da cierta satisfacción, porque así como hay muchas ingratitudes y muchos desengaños, palabra que me dijo el doctor Varela cuando yo tenía 14 años, cuando mi mamá le dijo que a mí me encantaba la política, ciertamente he tenido muchas frustraciones, muchos desengaños, mucha ingratitud, y en los últimos tiempos he visto que la gente quiere ir al poder solamente para servirse, no para servir. Yo soy testigo de personas que Kiki ha ayudado, que Kiki le ha dado la mano. Y la humanidad merece mejor suerte. ¿Cree que se ha desvirtuado Totalmente. el tema político? Totalmente. Totalmente. La gente antes, cuando incursionaba en la política, tenía otras intenciones. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que habrá ocurrido en el camino? El interés económico es lo que prevalece. No prevalece el servicio, ni prevalece la sensibilidad. No le da pena a los pobres. Aunque uno no se vea por un tiempo, siempre sabe cómo le está yendo a uno, qué le pasa a uno, si han pasado momentos buenos, malos, que está pendiente, está pendiente. Entonces, muchos empresarios se han apoderado de la política. Señores, llegamos a la caballeriza. ¿Cuántos caballos has cuidado? Yo no son muchos, mira, en la historia mía de mi vida, yo no sé cuánto, pero aquí llegaron a haber 62 caballos en una ocasión. Wow. Aquí. Son 16 jaulas, 16 jaulas. Hay 16 jaulas. ¿Y qué tan importantes son ellos para ti, Kiki? Yo pienso mucho, sobre todo este caballo. Ajá, ¿cómo se llama? Este Apachito. Ese caballo es hijo de un caballo de un primo mío, que era como mi hermano mayor, que murió hace un tiempo, y él tenía ese caballo, y me lo dejó a mí con un encargo. Y él me dijo, mire, el día que yo me muera, ustedes dejan a Apache, tú eres el encargado de llevártelo y de cuidarlo hasta que se muera. Y ustedes dejan a Apache tranquilo, lo ensillan, que él va a ir a mi funeral. Oye, en San Pedro de Macorís, ese caballo que era muy parecido a este, fue caminando de estar el féretro de mi primo hasta la tumba y se paró ahí hasta que lo enterraron. Wow. Y Apache murió aquí, ya hace como 5 años, ¿verdad? Es Juan. ¿Y este que es el hijo de Apache? Este es el hijo de Apache. Este es el hijo de Apache. Sí. ¿Y son dóciles? Él es dócil. Ahora yo lo estoy acariciando, ¿es dócil? No, él patea. Pero a cualquiera que usted acaricie lo pone dócil. Ay, muchas gracias. Es una mano medio sanadora. Sí. Mira, ¿y montas todavía, Kike? Sí, después que yo me operé, con honestidad, me podría montar hoy, sin ningún problema. ¿No montamos? Pero sí, como no, con mucho gusto. ¿Vamos a hacerlo? Vamos allá. No me monto hoy porque los otros caballos que conseguí son de mucho brío y brincan mucho. Y yo estoy operado de las cervicales. Entonces este que te presté es manso y en él me puedo subir. Pero prefiero que tú te montes en él y que hablemos de los caballos. Claro, que además entiendo, Kike, que algunos los has logrado que ganen, que compitan y que ganen. Mira, tuve caballos muy buenos. Inclusive los 2 primeros que nacieron aquí fueron caballos campeones jovencitos. Y eso como que fue una misión de lo malo para que yo me metiera en caballo y llegué a tener 62 cabezas de caballo. 62. Pero después que pagué saltos de caballos campeones, ninguno me salió campeón. Ay, y los 2 que me regalaron los saltos de caballos regulares resultaron campeones en el país. Una se llamó La Patriota y el otro Perla Roja. La llevé al Mundial de Colombia en el 97 y a Puerto Rico llevé a Perla Roja y a la Patriota. Terminé regalándosela a un amigo muy querido. O sea que le trajeron medallas Sí, sí. a la República Dominicana. Sí. ¿Qué año fue eso? En el 97, 98 por ahí. ¿Qué conexión tienes tú con este tipo de animales? De belleza de la naturaleza? Mi abuelo fue de los propulsores de caballo paso fino en este país.
y Quique se llevaba, parecía que había una buena relación entre don Federico, el papá de Quique, y mi abuelo, y Quique también, y han tenido, ahí viene la liga, los caballos. Mira, es que yo creo que es un animal muy noble, es igual que el perro. Y total, nadie se lleva nada. Y no es que usted no luche por tener, seguro que sí, pero no afecta a los demás. Cuenten con nosotros, que nosotros contamos con ustedes. Es nuestro momento, pueblo dominicano, porque juntos somos imparables. Usted habla del tema de la política actual, del colapso que pudiera haber en el tema de la humanidad y de la evolución que ha tenido a desfavor, por lo que le puedo entender, de la política que en la República Dominicana estuvo muy cerca, de Balaguer. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa era otra fragancia. Es un hombre sensible por los pobres, amante de su país, de las cosas, de la esencia misma de la dominicanidad, de su origen. O sea, un hombre creyente en que había que ayudar a los pobres, creyente. De Balaguer se dice muchas cosas, hay gente que odia, pero se odian a ellos. Por eso le iba a decir, porque hay gente que es crítico. Se odian a ellos mismos, pero eso es así. Todo líder genera. Si Balaguer hubiese nacido en un continente, hubiera sido uno de los hombres más grandes del universo, porque yo que tuve la oportunidad de conocerlo en intimidad, Balaguer es un fenómeno, un tipo excepcional. Y de las cosas que le acusan, mire, Leandra, ante Dios, no, ni ladrón ni criminal. Han sido muy injustos con lo que yo todavía no voy a hablar, pero no me voy de este mundo sin hablar, porque este país está lleno de farsantes. Pero puede darnos un adelanto y conectar con esa verdad que usted lleva por dentro. Está lleno de farsantes. Y hay gente que coge a Balaguer en su boca que debería revisarse y mirarse en un espejo. Hablando de eso, actualmente hay unos procesos judiciales que están abiertos y que están poniendo en la palestra a representantes del PLD en hechos de corrupción. ¿Cómo ve el actual Poder Judicial y del nuevo gobierno? Miren, lo penoso de esto es que todo lo que han delinquido en este país no van a ser procesados ni sancionados. Eso es lo penoso de esto. Y que aquí la justicia y en ninguna parte logra esa independencia. Y que esta sociedad le ha dado valor a lo que no debería darle. ¿No cree que tenemos un Poder Judicial independiente? ¿De qué? Poder ser independiente del presidente. Pero, o sea, ¿de qué? Ahora, por ejemplo, yo creo mucho en doña Miriam, una persona, pero ella no puede. Es un sistema. ¿Y cómo se cambia el sistema? Hoy yo vi... Porque creo que parte de la intención es justamente colocando gente como doña Miriam en ese puesto. Sí. ¿Cómo se cambia el sistema? No es tan sencillo. No entrando en componenda con los sectores de poder que se han adueñado de este país, de todo lo que dejó Trujillo. ¿Y lo está haciendo el actual gobierno? Es un sistema. Yo no quiero decirle que lo está haciendo. Esperemos que pase el tiempo. No me atrevo a hacer una acusación de esa naturaleza. Pero sé que aquí la complicidad entre empresarios, políticos y delincuentes es una realidad. Quizás ese mensaje puede ser desolador para una sociedad que está esperando justamente que haya justicia social. Ojalá y fuera de verdad que la sociedad lo quiera. ¿Piensa que no? Que la República Dominicana no quiere justicia. Mire, es que hay un problema que va consustancialmente con la formación. Hay un problema que va consustancialmente con la educación. Y los gobiernos que hemos tenido, inclusive los de nosotros, no han orientado la educación para vivir en libertad. ¿Qué papel juega la naturaleza en la vida de Quique Antún? Yo soy amante de la naturaleza, pero me encanta un río, me encanta una fauna, me encanta... Yo soy amante. Y de los animales, también, pero de lejos. Mi familia siempre ha tenido perros, desde mis abuelos, pero yo lo tengo, lo amo, lo quiero, pero no lo tengo como una mascota interna en la casa. Los caballos me encantan, los gallos también. Bueno, de hecho, tiene en su haber, en su vida, una trayectoria de cuidado de caballos. De ¿Desde caballos, qué edad? Sí. Desde niño, porque en San Pedro de Macorís, se lo voy a decir ahora y la gente va... Cuando yo tenía como 8 años, Trujillo fue a San Pedro de Macorís, a la casa de Miguel Andrés Berroa, que era el gobernador. Yo creo que era 7 o 8 años yo tenía.
Y me llevaron y me sentó en las piernas y me preguntó que qué yo quería. Y yo le dije que un caballo. Y al otro día había un pony en la fortaleza de San Pedro de Macorís. Y la casa de mi papá le compró la casa a Mr. Kilgore. Mr. Kilgore era el administrador de todos los ingenios de los americanos. Cuando Trujillo le compró los ingenios de los americanos, Mr. Kilgore le vendió la casa a mi papá en esa época. La casa de mi padre era de 4 calles en San Pedro, una casa tipo americano de 3 pisos y tenía 5.000 metros. Entonces ahí teníamos caballos, teníamos play de pelota, ahí teníamos todo. Entonces ese caballo que llegó a la fortaleza, lo llevamos para la casa y ahí nació mi pasión. Imagínense, en los pueblos antes uno lo que hacía era montar caballos, jugar bola, jugar pelota, ese tipo de cosas. ¿Podemos decir que fue una infancia feliz? Totalmente, totalmente. Además yo fui un niño muy querido por todos mis familiares y hasta amigos de mi familia también. O sea, porque en mi pueblo éramos una gran familia todos. Él siempre, como el buen amigo, está informado y te llama. Me quiero juntar contigo, pasa por aquí. Y en algún momento su nombre fue presidenciable, sí, dentro del partido. ¿Qué pasó? ¿Por qué en aquel momento, cuando había un coqueteo con el tema de la presidencia, no se consolidó? La casa de las segundas oportunidades. Es muy profundo, pero yo cometí un error muy grande en el año 96, que creí en mi generación y pasé mi probabilidad a quienes para mí traicionaron el país. Y de ahí se derivó el que a mí se me hiciera una gran campaña que laceró mucho mi imagen. Y yo no soy bruto. Le deseo mucha suerte a los que lo hicieron. Quique ha tratado y me ha molestado a mí para que yo le resuelva problemas médicos a muchos de esas personas que lo han traicionado en política. Sin embargo, él lo ha perdonado. Como persona, siempre, yo diría que una constante de él, es un valor muy propio de él, que aunque sabemos que es político, no se comporta como político. Me levantaron muchas calumnias, recibí, como decía el doctor Balaguer, la ingratitud. Hubo un proyecto para destruir el Partido Reformista y concomitantemente con eso yo era parte del proyecto de quienes querían destruir el Partido Reformista y casi lo logran, porque fíjense, casi nos extinguimos y hemos cometido muchos errores. Siento a veces la frustración de no haber podido lograr que lo mejor del país, que está en el Partido Reformista, en la esencia misma del doctor Balaguer, aunque digan lo que quieran decir, pero usted quiere un hombre que defendiera más nuestra soberanía que el doctor Balaguer, enfrentando los poderes. Yo fui testigo. Usted quiere, estamos entrando en política, yo creía que no íbamos a entrar en política. Usted quiere un hombre que defendiera más el medio ambiente que el doctor Balaguer. Usted quiere un hombre que defendiera más la economía y a los pobres del país que el doctor Balaguer. Que estaremos siempre al lado del pueblo dominicano. Siempre, siempre al servicio de los que no pueden. Que tuviera a lo que él decía, los insaciables, en su justa dimensión, con la oportunidad de producir riqueza, pero sin los extremos que hemos llegado en los últimos tiempos, que son dueños de todo. Son dueños de la televisión, son dueños de las radios, son dueños de los bancos, son dueños de esto, son dueños de esto, son dueños del país. De Trujillo pasamos a 10 o 15 familias. Esa es la tristeza, que la democracia no ha llegado a la República Dominicana. Es decir que, según sus palabras, tenemos varios dictadores en la República Dominicana gobernando. Sí, se imponen de otra manera. Se imponen de otra manera. Se imponen a tal nivel que hasta el Congreso lo manejan. ¿Actualmente inclusive? Yo no quiero diferenciar entre actual y todo, es histórico. Porque si me pongo, se podría visualizar, pero es histórico. Eso no es que quiera una gente, no quiera. Es el sistema que está orientado ahí. Entonces, por ejemplo, usted hace una ley y con un párrafo, los asesores que tienen, con una buena paga, le cambian esa letra y eso es, si yo me pongo a detallar, yo le dije ahorita, y no le quiero adelantar, que oportunamente, antes de yo irme de este mundo, yo habré de hablar, porque aquí se ha cometido mucha injusticia.
aquí se ha acusado a mucha gente innecesariamente. Y entonces dicen, es como las palomas tirándole la escopeta, pero le han tirado duro. Y entonces aquí están señalados como bandidos algunos que no deberían serlo y como prohombres y héroes de la nación. Ahora, los países necesitan héroes, yo no lo voy a desmitificar, pero aquí hay muchos bandidos que se han señalado como héroes. Yo el otro día puse un Twitter que decía que antes la película era bandidos, vaqueros e indios. Y ahora hay gente que cree que siendo todos bandidos, las películas son más entretenidas que antes. Y no era así, porque antes los vaqueros eran los que defendían de los bandidos, pero acabaron con los indios. El nacionalismo y la dominicanidad actual, ¿es sincera? ¿Entiende que es sincera? Yo creo que hay un sector que la defiende con sinceridad y hay otros que son, yo lo he puesto también en Twitter, si usted revisa mi Twitter, lo que ha dañado a esta sociedad es la hipocresía, la falsedad, la falta de integridad y el amor o el apego a la riqueza. El político siempre está cuando tiene algún interés. Él no, él está sin importar lo que suceda, la situación que sea, él está presente. ¿Qué tan frecuente ha sido traicionado Quique Antonio? Pero tengo mucha gente que me ha sido muy... O sea, prefiero pensar y perdono a toda esa gente y se lo dejo a Dios. No es rencoroso. Y después lo veo. Y no me alegro a veces de su mal, pero lo veo. ¿Cuál ha sido la daga que ha dado más profundo? No es una traición de tipo personal. Yo creo que la traición al país. Yo creo que quienes gobernaron el país del 96, quien ha gobernado el país, tuve mucha fe en diferentes ocasiones, pero después he sufrido el desengaño. No diría una traición a mí, yo creo que han traicionado el país. Como político ha sido un gran líder, se ha mantenido en un partido por muchos años, heredó del doctor Joaquín Balaguer la sabiduría. ¿Acariciarías nuevamente la posibilidad de llegar a la presidencia? No sé, de verdad que no. Se lo dejo a Dios y al destino, pero no. Estuve detrás de consolidar mi organización política, creo en sus principios, si enarbolamos todo lo que hizo el presidente Balaguer. En el 96 pensé que ese relevo que habíamos escogido pudo haber hecho maravilla y este país pudo haber sido otro, pero tristemente no ha sido así. Creo que el tiempo, no sé, pero no ando detrás de eso. Tuve mucho tiempo luchando por lograr eso, pero el destino es el destino, y cuando no está para ti, como dicen los colombianos, ni que te ponga. Ni que te ponga. O ni que te quite, ¿qué dicen? ¿Crees que la crisis que todavía está viviendo el partido va en algún momento a subsanar, va a volver a robustecerse? Yo tengo fe y esperanza en que los jóvenes, en su momento, tratar de que siga latiendo, que esos principios o valores y esa impronta de lo que dejó el doctor Balaguer, que lo vamos a ver. O sea, aquí nadie ha hecho, o sea, si aquí hay agua es porque Balaguer hizo las presas. De 26 presas, Trujillo hizo 2 y Balaguer 24. Los otros no han hecho nada. Los canales, o sea, hay cosas que no se ven. Los gobiernos que han venido después de eso han hecho cosas para que se vean. Ahora, no cosas para resolver el problema estructural de la ciudad. ¿Qué le respondemos a toda la gente? Por ejemplo, el difunto Felipe Goico tenía un frente en contra de Balaguer y se ha dicho además que mucho, por ejemplo el caso del periodista Orlando y ese y otros que se lo adjudican a Balaguer. Era una época, si usted se remonta, usted es muy joven, si se remonta y ve la historia de América Latina y de la Guerra Fría, usted se dará cuenta que aquí pocas cosas pasaron, y pasaron porque había un hombre de la moderación y de la experiencia del doctor Balaguer gobernando. Que si esos crímenes permanecen sin sanción, nos arriesgaríamos a perder la credibilidad en las organizaciones políticas y en los hombres públicos, y lo que es aún peor, nos arriesgaríamos a perder los progresos que hemos hecho desde 1961 hasta la fecha para organizarnos como sociedad democrática.
Y este lugar, Quique, está hermosísimo. Mira, esto tiene su historia, que es larga, pero te la puedo hacer breve. Yo lo adquirí en el 89 de un compañero, amigo, hermano, y es parte de mi sueño, y así se llama. Se llama El sueño. El Sueño. El sueño. Bueno, realmente es como un sueño, de A verdad. a Es partir como del oasis. 89, cuando lo rehabilité porque estaba muy abandonado, yo venía con mi familia aquí todas las tardes, con mis hijos, montaban caballos, compartí todas las tardes, porque se llegaba aquí en 12 minutos, desde mi oficina o desde mi casa. Y Bueno, ahora con los tapones nos tomamos como 40, más o no, menos. sí, ahora se toma un tiempo, sí. Sin embargo, fue adquirido en el 89 de un compañero, como yo le decía, que lo tenía, pero yo había diseñado esto mismo y él lo sabía. Esto que está aquí, un poco más grande la casa, un poco más grande la piscina. Yo lo había concebido en el año 76, yo escribí un plan de vida, que a los 42 años yo lo logré en términos materiales y en términos espirituales. Te dije que en lo material casi lo perdí todo, pero gracias a Dios, al esfuerzo, el trabajo, a la solidaridad de la familia, y yo tenía una de las compañías más prósperas de ingeniería y me fui a Haití. Aquí me acusaron en la Z, yo recuerdo, de que Leonel Fernández me había dado ese trabajo en Haití. Fue un concurso que en lugar del país estar orgulloso, porque yo quise, equivocadamente, Leandro, manejar la parte material económica, productiva por un lado y la política por otro. Y yo... Pero es que ese es el deber ser. Bueno, así debería ser, pero por eso te le digo que el sistema te... Entonces me durante muchos años. La gente puede creer que el presidente Balaguer me favoreció en algunas cosas y yo puedo hablar de eso en otro momento. Pero bueno, en el año 96 yo me involucro en un concurso para una carretera en Haití, de Ponsonde Mirvalet. Era un concurso internacional. Me asocié con una empresa internacional, con 2 compañías dominicanas más, y nos fuimos a Haití. Y eso fue un hecatombe. O sea, porque no quiero, eso es como eso tiene como un karma, Haití tiene como un karma grande, y eso es difícil. Y puede afectar, está afectando al país. Entonces, ahí entré en una situación financiera bastante compleja y difícil, porque en aquel momento, en Haití, no perdí la vida de casualidad. Ajá, Sí. cuénteme eso. Bueno, hubo un chantaje, querían que nosotros le diéramos un dinero, y hasta me secuestraron, pero pudimos superarlo. Sí. El secuestro, a mi entender, junto con el terrorismo, es uno de los momentos más difíciles. Porque querían un dinero de las obras, que las obras no nos daban porque nosotros estábamos perdiendo dinero todo el tiempo. Bueno, y ahí fue que vino el colapso mío, en que yo llevé todos mis equipos, mi planta de asfalto. El socio mío no quebró él, yo prácticamente quebré, y lo que tengo fue lo que dije, la revaluación de las propiedades que en ese momento tenía, que en ese momento no costaban nada. Hoy así. Hoy esta propiedad no me costó prácticamente nada, hoy vale mucho. Gracias a Dios, al esfuerzo, el trabajo, a la solidaridad de la familia, pude ir, no perdí esto, no perdí otra tierrita que tengo, la casa la pagué 2 veces, pasaron muchas cosas. O sea, la gente cree a veces que uno nació como la Ullama, y nací como la Ullama, pero he tenido mi caída porque Dios sabe en qué momento uno debe tener las cosas. ¿Cree que fue una elección que llegó? Parece que a los 42 años Dios entendía que yo no merecía en ese momento tener todo eso que yo había logrado. Y me dio mi sacudón. Y yo lo cogí como hay que cogerlo. Y como dice, hay un librito ¿cómo se llama? Es un pastor dominicano. Se llama Las 7 cicatrices del líder. Yo llevo mis cicatrices. ¿Cuántas van? Las 7. Las 7. Y la octava seguramente no sabe. No, es que no creo que haya octava. En las 7 están definidos todas. Esos son principios cristianos. ¿Quieren la sabiduría de los años? Seguro. No, pero ven acá. No hay otra cosa que eso. ¿Qué es la experiencia? La experiencia son caídas. Si todo te sale bien, no aprendes. Entonces tienes que caerte. Ahora lo importante de eso es poderte levantar. Saberte levantar con energía, con fuerza, con optimismo.
A veces le da duro. Como padre siempre me ha iluminado el camino y me ha enseñado la importancia del esfuerzo, el trabajo y el respeto por los otros y por sí mismo. Si yo estoy al lado de una mujer, bonita, fea, gorda, flaca, como sea, y va a cruzar o va a ver, le puedo abrir la puerta, la puedo agarrar, y no es un acto de... es mujer. Es un acto de caballerosidad. Es que yo creo que ciertamente hay dos géneros, macho y hembra, en el reino animal. Con el derecho, porque se da hasta en los animales, de usted tener su inclinación como usted quiera, pero hay dos géneros. ¿Qué pasa? Voy a aprovechar el tema para preguntarle sobre su posición con la comunidad LGBT y los derechos que están los teniendo. respeto, pero no comparto esas actitudes de promoción, no, pero los respeto. Creo que tienen todo el derecho a ser como son. Actualmente ahí está el tema del Código Penal, Sí. que está por aprobarse, y ahí se está solicitando además una revisión de alguno de los puntos. Sí. ¿Qué cree usted sobre eso? Tiene 21 años, es un absurdo. Aprobemos eso, va a ser un avance. 1890 y algo, creo que fue que se aprobó ese código. El que está ahora aprobado por la Cámara de Diputados es mejor que el que está. Aprobémoslo y si hay que modificarle, modifiquémoslo, pero no querramos impurgar nuestro criterio. No, que yo quiero que sea así. Oh, pero vea, ¿qué demócrata? No, yo creo que están cometiendo un grave error. Con el tema de las tres causales, ¿cuál es su posición? Yo, por principio, por mi formación, no creo que debe ser liberado en el Código Penal el hecho de sancionar un aborto inadecuado. Hay abortos terapéuticos, los médicos saben en qué momento hacerlo. Hay diferentes, y se han hecho toda la vida, porque también es una hipocresía decir que no se han hecho. Ah, bueno, pero además uno de los alegatos es que justamente la cantidad de vidas que se ha perdido producto de estos abortos. ¿Usted sabe qué pasa, Elianta? En una sociedad como esta y hasta en las sociedades avanzadas, cuando usted le abre la puerta al ladrón, el ladrón entra. Entonces no le abramos las compuertas a lo mal hecho. Eso es lo que yo pienso. No quiere decir que no respete el derecho que tiene alguna gente de que terapéuticamente, los médicos saben en qué momento tienen que hacerlo. Pero si usted no quiere que el ladrón entre, si viviéramos una sociedad como yo le decía ahorita, como debería ser, que la gente tuviera principios, valores, usted abre con las puertas abiertas, o que la gente tenga temor a Dios o al gobierno. Elianta, te voy a que nos pele un coco y nos tomemos un coquito y después vamos a ver los gallos. Pero claro. Entonces, que sí, esa invitación sí no la voy a despreciar, sí, porque yo amo el agua de coco. Perfecto. Aquí llegó el hombre. Sí. ¿Cuál es su nombre? Marcio de Peña. Señor Marcio, miren el estilo. Pero dile cómo te dicen. ¿Cómo te dice Marcio? Buloya. Buloya. ¿A dónde estamos llegando? Estamos llegando a la gallería. Con razón escuchamos desde el inicio. Los gallos. Esto está la crianza. Para sí. Acá están los gallos que se están entrenando. Estos son los gallos de combate. ¿Tú pones a pelear a los gallos? Seguro que sí. Pobrecitos los gallos. ¿Te lo explico ahora? ¿Me lo explica? Vamos a ver si me convence. Vamos a ver. Bueno. Ese es el marcaje del Coliseo donde pelean. Porque te empieza a hacer la historia ahora. Este es el marcaje mío. Si tú ves ahí, tiene el número de placa, ahí tiene mi nombre, Ingeniero Antón Valle. Ok. A ver, gallito, vamos a mostrar. Ok. Entonces ellos pelean por las mujeres, pero no con las mujeres. Ok. Pero ¿qué sucede con el gallo? A diferencia de otros animales, con sus excepciones. El gallo en su crianza natural, si está mezclado con la gallina, o si llueve, porque no sé si tú sabías que las aves, creo que es el único animal que ve el tecnicolor. Ellos cuando llueve se confunden y cuando le moja la pluma
se pone a pelear hermano con hermanos. O cuando hay una gallina, se pelean por la gallina. O el más viejo mata al más joven. ¿Qué decimos los que defendemos las peleas de gallos? Que en la naturaleza ellos se matan. Y que el hombre que le gusta la pelea de gallos lo que hace es hacer justicia en que no podemos evitar que se maten. Pero ¿qué hacemos? Lo ponemos a pelear de la misma edad, del mismo peso, del mismo tamaño. O sea, ese es lo que nos gusta la pelea de gallos y la crianza. Tristemente, usted se come los pollos que a 15 días sacan de las hormonas. ¿Qué tan valioso es para Quique la familia? Es todo. Yo pienso que el hombre que no logra armonizar su vida con la familia no se siente realizado. Bueno, Quique es mi otra mitad. Es mi complemento. El yin y el yang. Siempre ha sido un padre ejemplar, un padre cariñoso, un padre que da todo de sí. El que no logra consolidar una familia, al final vive muy triste, la vida le golpea muy duro. ¿Ha podido llevar la vida política? Ha sido muy duro. Yo creo que sometí a mi familia a muchos sacrificios, pero de verdad que sí. ¿De qué se arrepiente en ese trayecto? No me puedo arrepentir de nada porque ya lo he hecho pecho. No, bueno, esa es una respuesta de revista. Yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta eso, bueno, ¿quieres que te responda como la revista? No, porque al final del camino uno siempre, a lo interno dice... Sí, yo ahorita te lo dije. Es una hipocresía de alguna gente decir, yo por eso te digo, lo he hecho pecho, ya lo hice. Decir, es como salirse de lo que es la costumbre de la gente y la hipocresía. Decir, no, yo volvería a hacer lo mismo, no. ¿De qué se perdió Quique Antún por estar en la política? De vivir. Siempre queriendo servir a los demás, con un afán de querer hacer, de trabajo y de cumplir con sus obligaciones. ¿Hay cansancio? No. ¿Y cómo me voy a cansar? Yo tengo una energía del carajo. No, pregunto, no. Porque a veces el agotamiento no hablo ni siquiera físico, hablo a veces de que la frustración... Quizá mucho desengaño, quizá mucho desencanto, quizá uno ve... Pero como me dijeron los obispos, yo fui a visitarlo a todos hace un tiempo. Me decían, Quique, mira, tiene todo. Tú viste Sodoma y Gomorra, tú viste el Imperio Romano, tienes que colapsar para volver a rehacer. No te rindas. Y yo no me voy a rendir, pero me tengo que administrar. Por ejemplo, yo antes salía de mi casa, oscuro, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, desde jovencito, me acostumbré a eso. Y llegaba a veces oscuro. Es decir, tenemos muchos años juntos, que creo hemos vivido las diferentes etapas de nuestro crecimiento y madurez como personas juntos. Mi papá fue un hombre muy productivo. Desde que yo nací, en mi casa había nevera, había aire acondicionado. Por suerte, le doy gracias a Dios. Y eso es lo que yo quisiera para todo el mundo. Eso es lo que quisiera. Había carro. Puedo decir que era un riquito de la época. Mi papá fue un hombre muy productivo. ¿Lo han señalado por eso? ¿A mí? Por no haber pasado necesidad, porque a veces se siente que el que no pasa necesidad no puede tener la sensibilidad social. Pero pienso que es todo lo contrario. Y eso le decía yo a mi esposa hablando también, que mi gran debilidad es mi sensibilidad. Si uno pudiera escribir las veces que él ha interferido en ayudar, o con un internamiento en una clínica, o ayudar a una persona en un momento de condiciones necesitadas, de verdad que no habría cuaderno para escribir esas ayudas que él hace. ¿Qué político no puede tener esa sensibilidad? Por lo menos en la nueva política. Y mi problema Pero entonces estamos diciendo que la nueva política es una nueva política errada, porque debería ser totalmente lo contrario. Pero totalmente, Lianta, es una hipocresía, mentira. No puedo decir que no haya quienes sientan alguna vez, pero oye, yo tengo exceso de sensibilidad. Yo no puedo ver una gente con problemas, de verdad. Realmente es una de las cosas que me dan más orgullo de él, es el hecho de que él siempre piensa en los demás y siempre quiere ayudar a los demás y que da
todo de él, hasta más de lo que puede dar por hacer eso. Mi mamá se tuvo a ir el mes pasado, el 28, yo llegué el 28, como del 26, empezó una semana antes, como el 20 y pico de junio. Se tuvo a ir, tuvo 14 días intensivos, una mujer que estaba enterecita. ¿Y por qué? ¿Por el COVID? En enero yo me pasé 45 días, óyeme, a esta edad, ahí que yo me di cuenta del valor que tienen ustedes las madres. Porque yo cuidándola a ella me di cuenta, digo, coño, qué sacrificio más grande estoy haciendo. Pero pensé, digo, y el que ella hizo por mí y por mis hermanos. ¿No? ¿Qué viene ahora en la vida de Quique? En la vida mía, yo quiero dedicar un tiempo a mi familia, dedicarle el tiempo necesario a la organización, pero no con la intensidad que antes lo hacía, pero sí con el amor que le tengo, porque es un reto de que no perezca, de que no muera, por un compromiso con el mismo doctor Balaguer, con mi mamá, con mi papá, con mucha gente querida que se han ido ya, y muy pocos quedan, pero es un compromiso que podré luchar en la medida de lo posible, con la mayor paz posible, a lograr que no sucumba. Don Quique. No. Que no don. Desde No. el principio, no don. Quique. Se nos acabó el tiempo. Tú sabes que no es Quique. No es Quique, es Federico. No, pero no es, ok. A ver cómo es. Kiki. Ah, Quique. Pero señora, yo me estoy enterando ahora. Sí, mira, lo que sucede es que Yo te he llamado mal todo el tiempo. todo el mundo, todo el mundo, sí, pero síguelo diciendo porque lo que pasó fue, A ver. eso hace muchos años yo fui a Chile a un entrenamiento con el asunto de la candidatura, a unas encuestas que hicimos, que era una encuesta matriz, eso fue para los años en que Hipólito ganó las elecciones. Y allá, cada vez que me decían Quique, yo le decía, no es Quique, es Kiki. Entonces todo el que me decía Quique, yo decía Kiki. Entonces los asesores de la democracia cristiana me dijeron, oye una cosa, ya no le aclara a la gente. Claro. Le cambiaron el nombre, acoja el Quique y ya haga toda su promoción con Quique. No se ponga a tal para el pueblo, es Quique. Es Quique. Pero mi familia es Kiki. Y eso viene de mi padre, había un carnicero que iba a mi casa y él era medio tartamudo. Entonces me decía Federiquito, Federiquito, Quiquito. Entonces mi papá empezó a decirme Kiki. Como te dice el carnicero, Kiki. Le debemos entonces el apodo sí, al carnicero. Quique, gracias. Gracias por conectar con nosotros, por abrir las puertas, siempre digo, no solamente de tu espacio, sino de tu corazón. Y bueno, esperemos a ver, ojalá que todo lo bueno pase. No solamente en tu vida, sino también para el país. Igualmente para usted y su familia y para todos los amigos televidentes. Pero tú viste que tú me dijiste que yo te tuteara y me estás diciendo usted. Ahora pues, me estás haciéndome sentir bien. Entonces ahora te digo tú. Muchas gracias, Elianda. Un placer, de verdad. Ha sido muy... en un ambiente en que yo te dije a ti que este era mi remanso. Así es. Hubo una época en que realmente aquí es otro mundo. Agradecida. Gracias por haber abierto las puertas de este tu mundo. Gracias a tus niñas también que te han acompañado y a Franklin. A Franklin. Si tú no nombras a Franklin, ¿quién aguanta eso? Sí. Amigos, nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.